Aquí estoy, papá. Estaba solo en casa con mi hija de 3 años. Mi esposa salió un par de horas a terminar un proyecto de la universidad. Acostumbro a bañarme ya avanzada la tarde los fines de semana. Le dije a mi pequeña que no duraría mucho en la ducha y que se mantuviera en el cuarto jugando con sus juguetes. Entré al baño dejando la puerta entreabierta. Mientras me duchaba, le preguntaba a mi hija: ¿estás ahí, pequeña? A lo que ella respondía con su dulce vocecita: Aquí estoy, papá. Seguí en la ducha un par de minutos y volví a preguntar: ¿estás ahí, pequeña? Y de nuevo: Aquí estoy, papá. no recuerdo cuánto pasó después de eso. Me relajé con el agua caliente. Tal vez transcurrieron unos 5 minutos cuando volví a preguntar: ¿estás ahí, mi pequeña? No hubo respuesta. No le tomé mucha importancia, tal vez estaría jugando muy concentrada, pensé. Volvieron a transcurrir unos minutos y de nuevo hice la misma pregunta, pero al no obtener respuesta me preocupé. Salí de la ducha, me sequé lo más rápido que pude, llegué a la habitación y ahí estaba ella, boca arriba con los ojos bien abiertos. La expresión de su cara me causó terror. La llamé por su nombre varias veces, pero al recoger su cuerpo del piso me di cuenta que no respiraba. Entré en desesperación y marqué el 911. Al llegar los paramédicos la declararon muerta. Al ser muy reciente no estaba claro lo sucedido. Al día siguiente, al hacerle la autopsia, encontraron una zapatilla de una de sus muñecas en su garganta. Aquello me destrozó. Mi esposa me culpó de su muerte. Se separó de mí y aquí estoy a solas escribiendo esto. No paro de llorar día y noche. Era mi pequeña. La amaba tanto. Mi psiquiatra me recomendó escribir esto para obtener algo de paz. Que lo tomara como terapia. La paz no ha regresado a mi vida. Entrar a ducharme es una tortura. Por esa razón lo hago 1 o 2 veces por semana. Porque al sentir el agua caliente caer sobre mí, una extraña fuerza llena de furia y melancolía me obliga a preguntar: ¿estás ahí, pequeña? Y con una mezcla de terror y esperanza escucho una vocecita que me responde desde la habitación: Aquí estoy, papá. El pequeño que vio al diablo. Jeremy y Anthony, 2 niños menores de edad, el mayor de 15 años con problemas mentales y el protagonista de este suceso, Jeremy, el menor de tan solo 13 años. Ambos se quedaban solos en casa, como ya era de costumbre después de que sus padres se iban a trabajar, pues ellos laboraban en la misma empresa, en el mismo horario, por lo que eso hacía que los hermanitos se quedasen solos, pues ellos no tenían el dinero suficiente para pagar una niñera. Tampoco contaban con ayuda de algún familiar, ya que se habían mudado a otra ciudad para mejorar su calidad de vida. El mayor siempre se iba arriba a dormir temprano por causa de su enfermedad, por lo que Jeremy, inocente y aburrido, toma el teléfono que la mamá le dejaba para que se comuniquen solo en casos de emergencias. Entonces la mamá recibe el siguiente mensaje: Mamá,
Mamá, ¿ya vienen de regreso? ¿Qué sucede? ¿Sabes que solo puedes usar ese celular para casos de emergencia?, contestó la madre. Lo siento, mami, lo siento mucho. Estoy bien, no hay ninguna emergencia, pero solo me sentí con la necesidad de escribirte. Jeremy, deja de jugar con el celular. Si no pasa nada, no puedes escribirme. Ok, mamá, lo siento por molestarte. Bien, ya no te preocupes, ya estamos a punto de salir. Escríbeme solo si tienes alguna emergencia, si no, no respondas el mensaje, escribió la madre. La molestia de la madre era comprensible, ya que en el lugar donde vivían los mensajes se pagaban al doble. Pero finalmente el niño hizo caso, solo escribió después de 20 minutos. Mamá, ya vienen de regreso. Algo anda mal. Jeremy, si es una broma, déjalo ya. ¿Qué tienes?, respondió la madre molesta de nuevo. Entonces el niño escribió: Un ruido raro se escucha afuera y estoy asustado. Veo afuera, siento como si hubiese alguien, pero no hay nadie. No me hagas llegar a la casa y darte tu regaño. Ya deja de fastidiar y deja el celular. Mamá, creo que es el vecino y está observándome. ¿Por qué lo dices? ¿Dónde está? Él está al frente de la casa del otro lado de la otra calle. Simplemente está estático, mirando la casa. Siento como si me observara. De seguro ese señor debe estar haciendo algo. No creo que tenga nada más que hacer que simplemente estar mirando a un niño, escribió la madre. Pero no está haciendo nada. Simplemente está ahí parado. Bueno, ya que se mantenga así y escribe si pasa algo. Mamá, el vecino ya está en el patio trasero de la casa. No vi en qué momento se movió. De repente ya está en el patio. ¿Qué? ¿Cómo que está en el patio? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo lo dejaste pasar? No, mamá. No le dejé pasar. No vi en qué momento se movió. Simplemente me descuidé y ahora está en el patio trasero. Ok, él no debería estar allí, pero el perro seguramente lo asustará. Sí, mamá, el perro le ladra, pero no le ladra tratando de asustarlo. Le ladra como si le tuviese miedo al vecino. Jeremy, si ese señor está en el patio, deberías de indicarle que salga de allí. No, espera, mejor no le digas nada, simplemente obsérvalo y cuida a tu hermano. Trata de despertarlo, escribió la madre. Acaba de matar el perro, mamá. ¿Cómo es que le mató al perro? Mamá le arrancó la cabeza al perro con sus propias manos. Maldición, llama a la policía, despierta a tu hermano, ocúltense los dos. Mamá, Anthony no se despierta. No importa qué haga, no se despierta. Su sueño está muy pesado como la otra vez. Ok, llama a la policía. Yo trataré de llegar lo más rápido posible. El taxi todavía no llega. Mamá, creo que el vecino cortó la luz. Toda la casa quedó sin energía. Ya no puedo ver nada. Maldición, sabía que este señor tenía problemas, pero no me imaginé que fuera tan grave, o simplemente me imaginé que eran rumores. Por favor, trata de despertar a tu hermano y ocúltense. Ya voy llegando y llama a la policía. Mamá, trato de llamar a la policía y no contesta, ni siquiera remarca. Trato de despertar a Anthony, pero no se levanta. Ya no puedo ver al vecino. La casa sigue sin luz. Mamá, tengo miedo. ¿Cómo que no tienes señal? Trata de agarrar señal. Mamá, no es la señal. Tiene todas las barras arriba. Traté de volver a llamar. Aún no contestan. Ya vamos en taxi, ya vamos llegando. Yo voy a llamar a la policía. Mientras tanto, si puedes tratar de despertar a Anthony.
Si no, no importa, arrástralo y escóndanse en el sótano. Pronto llegaremos. Por favor, no salgas, mantén todo cerrado. Ni escuches, métete rápido en un lugar donde te puedas esconder. Pronto iré para allá, de todos modos ya llamé a la policía. Mamá, tengo mucho miedo. Iba bajando las escaleras junto con Anthony. Él todavía no despierta. Lo tuve que bajar lentamente y el vecino me está mirando directamente desde la ventana. Está en la ventana, simplemente me observa. Se ve extraño. Maldición, Jeremy. Que no te vea, escóndete, sal de su vista. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde estás? El vecino desapareció, pero sigo escuchándolo. Siento como si estuviera aquí dentro de la casa. Ya estoy en el sótano. Anthony todavía no despierta. Tengo miedo. Siento mucho miedo, mamá. No te preocupes, bebé. Yo ya estoy llegando a la casa. Ya llamé a la policía y ya estamos en camino. Mamá, el vecino ya está en la casa. Lo escucho dentro de la casa. No puede ser. No hagas ruido, por favor, quédate ahí. Ya voy llegando, ya voy. Mamá, tengo mucho miedo. Mamá, tengo miedo. Mamá, ¿dónde estás? Tengo miedo. ¿Dónde está la policía? Quiero que llegue ya. El vecino está destruyendo la casa. Se escucha cómo rompe las cosas. Tengo mucho miedo, mamá. Anthony todavía no se despierta. Ya no puedo más. Quiero correr. Quiero salir de aquí. Bebé, no salgas, quédate en el sótano, por favor. Yo ya voy llegando. No te preocupes, la policía también está cerca. Quédate allí y no hagas ruido. Mamá, está aquí en el sótano. El vecino está aquí. Dios, no puede ser. ¿Lo estás viendo? Sí. Y él también me está viendo a mí. No es el vecino. No sé qué sea, pero no es humano. Es muy alto, negro, con unos ojos blancos. Simplemente está estático. No hace más nada, solo verme. Siento que en cualquier momento va a hacerme algo. Tengo mucho miedo, mamá. Mamá, ayúdame. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, ayúdame. Ayúdame, mamá. Ayúdame. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está papá? Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Tengo mucho miedo. Ya vamos llegando, que no se mueva. Trata de defenderte. Busca algo afilado y defiéndete si se acerca. Mamá simplemente está estático. No se mueve. Está como a 5 metros de mí. No hace nada sino simplemente mirarme. Faltan 2 cuadras para llegar y ya estamos aquí. La policía ya está dentro de la casa. Veo la policía está entrando. Deberían estar allí. Mamá, no escucho nada. No escucho a la policía. Todo está quieto. Todo está en silencio. Todo está quieto. Anthony desapareció. Ya no está conmigo. Y estoy solo con esta criatura. ¿Qué maldición es todo esto? ¿Dónde carajos estás? Me estás haciendo una maldita broma. Anthony estaba en su habitación. Dice que no te escuchó, que no has estado aquí. Las luces están prendidas y no estás en el sótano. No estás en ningún lado. ¿Dónde estás? ¿Qué maldición estás haciendo? Mamá, sigo en el sótano con esta cosa. Jeremy, no hay nadie en la casa. Por favor, ¿en qué parte del sótano estás? La policía encontró un brazo izquierdo amputado. Creo que es la tuya. Vaya que es tu brazo, tiene tu pulsera. ¿En dónde estás? Mamá, me siento tranquilo, me siento en paz. Estoy sentado en el árbol del patio trasero. ¿En el patio trasero? Estás loco, Jeremy. Vamos para allá. Dios santo. Mamá, ¿qué pasó? Mamá, estoy aquí, pero no te veo.
Te escuché, pero no te veo, mamá. ¿Dónde estás, mamá? En ese momento la mamá suelta el teléfono, se arrodilla y comienza a llorar incontrolablemente. El papá, aún con lágrimas, pero todavía con fuerza de voluntad, agarra el teléfono. Se asombra de la cantidad de mensajes que se estuvieron enviando, tanto Jeremy como su esposa. No podía creer que Jeremy siguiera escribiendo. Entonces el papá escribe un último mensaje. Ya te encontramos, estás colgado en el árbol. Las autoridades no quedaron conforme con esta anécdota que contaban los padres, más por el hecho de que el estudio forense diagnosticó que el cuerpo había fallecido 2 horas antes de aquella conversación. Ni el perro o el teléfono se lograron encontrar. La pequeña Kiara y sus tíos. Todos los martes y viernes por la noche, la pequeña Kiara cenaba apurada para luego retirarse de la mesa y se encerraba en su habitación. Después de unas 3 ocasiones, un día los tíos de la pequeña le preguntaron el por qué se acostaba temprano en las noches antes mencionadas y por qué las demás noches se quedaba en la sala casi hasta las 11. Kiara les miró fijamente a los ojos y corriendo se encerró de nuevo en su habitación. Después de unas horas finalmente abrió la puerta y salió, sonriendo como si no hubiera existido la pregunta. Horas más tarde llegó el sacerdote por invitación de los tíos de la pequeña. Pero la infante se comportó como un ángel. Es más, se acurrucó al párroco, quien dijo que todo estaba bien, que seguramente es parte del crecimiento y la pobre está sufriendo. Las almas acosadas por el mal no se acurrucan a los sacerdotes, diciendo se marchó. Precisamente esa noche era de martes. Los tíos estaban esperando que la pequeña se levante de la mesa para encerrarse en su habitación, pero esa noche fue diferente. La Kiara se quedó mirando televisión hasta tarde, incluso más que las otras noches. No hubo reclamo alguno porque era enero, era vacaciones. La pequeña estaba cambiada. Atrás había quedado la Kiara callada, renegona y berrinchuda. Ahora estaba feliz, correteaba y saltaba como toda pequeña de su edad. Había transcurrido 6 semanas, cuando la pequeña Kiara aún de día se encerró en la habitación. Sus tíos sintieron culpa. Se preguntaron si alguien le había hecho algo. La respuesta era que no. Entonces se subieron al techo de la casa de la vecina, que por allí se veía la única ventana de la habitación de la pequeña. Cuando miraron, quedaron estupefactos. La pequeña discutía con alguien, levantaba la manita como queriendo pegar a alguien, pero no había nadie frente a ella. Al parecer lloraba, aunque no se podía escuchar con la bulla de los autos que pasaban. Pero se notaba en su carita. Casi se resbalaron y corriendo regresaron hacia la casa. Ni siquiera dijeron gracias a la vecina. Tocaron la puerta. Entonces salió la pequeña, sollozando. Se abrazó a su tía. Querían preguntar, pero se les hizo un nudo en la garganta, mientras sudaban frío. Los días pasaban, la Kiara era cambiante, lloraba de la nada, de la misma forma reía sin explicación.
Viernes por la noche, la pequeña se fue apurada de la mesa, se encerró en su habitación, corrieron tras ella, pero ya estaba adentro. Cuentan que fue minutos de silencio cuando la Kiara abrió la puerta, con una sonrisa de oreja a oreja. Gracias por haberme cuidado, ahora me iré con mi mamá. Tantas veces me hizo renegar y esperar, pero ella vendrá por mí. ¿Quieren entrar? Dejaré la puerta abierta por si me quieren abrazar, diciendo se acostó en su camita. Un poco asustados regresaron a la sala para seguir mirando televisión. Era hora de dormir. Pasaron por la habitación de la pequeña para ver si estaba correctamente abrigada. Además lo hacían todas las noches. Cuando notaron que había un arete sobre la cama de la pequeña, era el arete de su madre que con ella fue enterrada. Quisieron despertarla, pero sintieron escalofríos. Cuando estaban por retirarse, notaron que la niña ya no respiraba. Estaba muerta. Desesperadamente llamaron a la ambulancia, pero era tarde. Cuando se dieron cuenta, era el 13 de abril. Un año exacto cuando murieron sus padres en un accidente de tránsito, donde solo la Kiara de 6 años se había salvado. Desde entonces era cuidado por sus tíos. Hasta pronto. El horror de la madre descuidada. Natalia era una madre feliz. Trataba a sus 3 pequeños con gran ternura y comprensión, aunque más de una vez la pudieran sacar de sus casillas. Los 2 primeros de sus retoños vinieron casi seguidos, 6 y 7 años respectivamente, y la tercera, una preciosa niña de tan solo 7 meses de nacida. Aunque inesperada, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia le puede entregar. El único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba su casa. Su aburrido trabajo como contable le daba una cómoda posición social, pero le mantenía ocupado todo el día. Incluso cuando estaba en casa siempre estaba rodeado de papeles de trabajo, por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda, y en algunos momentos eso podía ser extenuante. La noche anterior al fatídico día, la más pequeñita de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno. Lloró toda la noche y Natalia casi no pudo pegar los ojos. Agotada y casi arrastrándose llegó a la cama a las 4 de la mañana tras dejar a la niña en la cuna. Cuando empezó a quedarse dormida, escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua. De un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus 2 hijos mayores y se encontró a Mario visiblemente asustado y llorando sobre su cama. Parece que había tenido una pesadilla y del susto se había orinado encima, algo que por desgracia se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita. El niño se había convertido en un príncipe destronado y su comportamiento dejaba mucho que desear y era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención. Natalia, agotada y sin pensarlo mucho, comenzó a regañar a Mario delante de su hermano mayor, Julián. «Como te vuelvas a hacer pis en la cama, te voy a cortar el pipí. Ni siquiera tu hermanita me da tanto trabajo como tú», gritó la madre. El niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón. Casi sin darse cuenta eran las 5 de la mañana y Natalia aún no había podido pegar los ojos. El biberón de las 6 de la mañana y preparar el desayuno a su marido e hijos hizo el resto. No pudo dormir en toda la noche.
Lo peor de todo es que los niños pasarían todo el día en casa ya que estaban de puente, o sea, un fin de semana largo, una festividad que parece que no respetaban en la empresa de su marido, el cual fue a trabajar como cualquier otro día, dejándola al cuidado de los pequeños durante todo el día. A media tarde, y aprovechando que Mario, agotado por la noche anterior, se había quedado dormido en su habitación, comenzó a bañar a la pequeña Clara. Era el momento ideal, pues Mario estaba insufrible y si no le vigilaba, a cada paso era capaz de incendiar la casa con tal de llamar la atención. Esa pequeña siesta le daría un respiro y le daría tiempo para bañar al bebé un poco antes del horario habitual. Con un poco de suerte, hoy podría mandarlos a dormir un poco antes y descansar. Cuando ya solo le quedaba lavar la cabecita de la pequeña Clara, un grito desgarrador se escuchó en el pasillo. Era sin duda Mario, que seguro que había vuelto a hacer otra de las suyas. Gritando y sin soltar a Clara, preguntó: «¿Qué pasa? Mario, ¿estás bien? Julián, ¿qué le pasa a tu hermano?» Estaba a punto de envolver en una toalla a la bebé, que aún continuaba enjabonada en la bañera, cuando Julián entró por la puerta y lo que vio la dejó sin habla. «Mamá, Mario se ha vuelto a orinar en la cama, así que le he cortado el pipí como dijiste». El mayor de sus hijos tenía el pene ensangrentado de su hermano en una mano y unas tijeras manchadas de sangre en la otra. Natalia, pálida por lo que acababa de suceder, se levantó de un salto, olvidándose que estaba bañando a la pequeña, y salió corriendo hacia Julián, que, al ver la furia de su madre en los ojos, escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse. Aturdida, conmocionada y agotada por lo de la noche en vela, Natalia no sabía cómo actuar. Cuando llegó a la habitación de los niños y vio a Mario sobre la cama desangrándose. Tras abrazar fuertemente a Mario, le cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche. Su única opción era llevarle al hospital inmediatamente. Cada grito de dolor del niño bajaba en intensidad. La pérdida de sangre estaba debilitando y sabía que tenía pocos minutos antes de que muriera desangrado. Arrancó el coche y pisó el acelerador a fondo, saliendo el vehículo impulsando como si diera un salto al pisar un fuerte bache, y sonó una fuerte explosión. El salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock, y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún dentro de la bañera. En ese momento se dio cuenta de la mortal imprudencia que acababa de cometer y bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija. Por desgracia, cuando llegó era demasiado tarde. La bebita de apenas 7 meses no tenía la fuerza suficiente para aguantar tanto tiempo sentada sin perder el equilibrio, y yacía inerte boca abajo en el agua. Los intentos de reanimar a la pequeña fueron inútiles, y Natalia, gritando desesperada, bajó nuevamente las escaleras de su casa con su bebé en brazos, camino al vehículo que la llevaría al hospital. Pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa. Al acercarse al vehículo todoterreno que conducía, se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo. Al principio pensó que sería la sangre de Mario, pero al acercarse pudo constatar que bajo el coche estaba el cuerpo destrozado de Julián, que al parecer se había escondido bajo el todoterreno para evitar que su madre le pegase. Con tan mala fortuna que al arrancar esta a toda velocidad, una de las ruedas le aplastó el cráneo, reventándolo y desparramando sus sesos por todo el suelo
y causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes. Natalia cayó al suelo de rodillas. Su cara no reflejaba ninguna expresión, solamente se mantuvo en esa posición durante unos minutos, hasta que sin mediar palabras se levantó, abrió la puerta de su coche, cargó nuevamente el cuerpo ya inerte de Mario junto al de su hermanita, entró nuevamente a su casa. Un minuto después bajó de nuevo, cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar en la casa cerrando la puerta tras de sí. Por la noche, cuando el marido de Natalia llegó a su casa, que estaba a 15 minutos de la ciudad, se encontró el todoterreno con la puerta abierta y a medio camino del garage, lo que le impedía aparcar su vehículo. Se acercó al coche de su mujer y se manchó el zapato con algo viscoso. Cerró la puerta y se dirigió a casa, en la que todas las luces estaban apagadas. Al entrar gritó: «Natalia, Natalia, ¿dónde estás? ¿Por qué tienes el coche en mitad del garage?» Al prender la luz se dio cuenta de que había un reguero de sangre seca en el suelo, que subía las escaleras y dirigía a la planta superior. Asustado, corrió tanto como pudo para quedar totalmente impactado al entrar en el baño. Sus 3 hijos flotaban sobre el cadáver de su madre, que los había reunido en la bañera justo antes de cortarse las venas. Causar la muerte de sus 3 hijos fue mucho más de lo que pudo soportar la madre Natalia. La hija que salió de casa con mentiras. A Jenny nunca le cedían permiso para salir a alguna fiesta. Siempre decían que lo malo estaba en las discotecas, en la calle, en las fiestas. Así que la muchacha aprendió a inventarse pequeñas mentiras y asistir a las fiestas sin que sus padres se dieran cuenta. En cierta ocasión, en vista de que sus padres tampoco le darían permiso para irse de fiesta con unos amigos, a pesar que ya era mayor de edad, se inventó otra mentira y les dijo que iría al cine con una compañera de la universidad. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad, tampoco le dio mucha importancia al asunto y se marchó a divertirse. La pizza estuvo bien y la fiesta genial. Al final, su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar paseo en su auto, pero primero quiso dar una fumadita. Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún así subió al coche de él. De repente Pedro comenzó a toquetearle las piernas, los muslos y a propasarse por completo. Y eso no era lo que Jenny quería, menos había sospechado, porque Pedro era conocido como un tipo respetuoso y amable. Tal vez mis padres tenían razón. Quizás soy muy joven para salir así, pensó. ¿Cómo pude ser tan tonta? Por favor, Pedro, llévame a casa, no me quiero quedar, dijo. Entonces Pedro se molestó y arrancó el coche y comenzó a conducir a toda velocidad. Jenny, asustada, le rogó que fuera más despacio, pero mientras más le suplicaba, él pisaba con más fuerza el acelerador. De repente vio un gran resplandor. «¡Oh, Dios, ayúdanos! ¡Vamos a chocar!», gritó Jenny. Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo de repente se puso negro. Semi-inconsciente sintió que alguien la sacó del carro retorcido y escuchó voces. «¡Llamen a la ambulancia! ¡Llamen a la ambulancia! Estos jóvenes están en problemas. Estos jóvenes están graves».
Le pareció escuchar que había 2 carros involucrados en el choque. Despertó en el hospital viendo caras tristes. «Estuviste en un choque terrible», dijo alguien. En medio de la confusión se enteró de que Pedro estaba muerto. A ella misma le dijeron: Jenny, hacemos todo lo que podemos, pero parece ser que te perderemos a ti también. ¿Y la gente del otro auto?, preguntó Jenny llorando. «También murieron», le contestaron. Jenny empezó a rezar: «Dios, perdóname por lo que he hecho. Solo quería una noche de diversión». Y dirigiéndose a una de las enfermeras pidió: «Por favor, dígale a la familia de los que iban en el otro coche que me perdonen. Yo quisiera regresarle a sus seres queridos. Dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento porque mentí y que me siento culpable porque varios hayan muerto. Por favor, enfermera, ¿me podrá decir esto de mi parte?», preguntó Jenny. La enfermera se quedó callada como una estatua. Segundos después, Jenny murió. De inmediato, un hombre cuestionó duramente a la enfermera: ¿por qué no lo hizo posible para cumplir la última voluntad de esa niña? La enfermera miró al hombre con los ojos llenos de tristeza y le dijo: «Porque la gente en el otro carro eran su papá y su mamá, que habían salido a buscarla». La maldición en el campo. Carla y Karina eran hermanas que estudiaban aún en la secundaria. Tenían 15 y 16 años respectivamente. Para Karina era el último año en el centro de estudios porque ya estaba acabando la media, mientras Carla aún le faltaba 2 años. El pueblito donde estudiaban era un lugar rodeado de montañas llenas de vegetación que más parecía a la selva, pero no lo era. Ambas muchachas tenían sus enamorados. Gerardo era el novio de Carla y Diego el enamorado de Karina. Era un fin de semana cuando las hermanas acordaron pasar 2 noches y 2 días en el campo. Para eso tendrían que marcharse el viernes por la tarde y regresar el domingo a la casa, así para el lunes asistir a su centro educativo. Llamaron a los jóvenes, quienes aceptaron encantados la idea de pasar un fin de semana en el campo. Parecía genial. Viernes a las 3 de la tarde se marcharon al campo con provisiones necesarias y las tiendas para dormir, aunque las muchachas decían que mejor sería dormir al aire libre, pero para los varones no era buena idea. Después de unas horas de caminata llegaron a un lugar cómodo para pasar la noche. Allí instalaron las tiendas, buscaron leña para hacer una fogata, hablaron y rieron hasta bebieron unas cervezas que los muchachos habían llevado. El lugar parecía tranquilo, el silencio reinaba, excepto croar de los sapos y uno que otro búho. Ya estaban para dormirse. Los enamorados aprovechaban las tiendas para jugar al papá y la mamá. Estaban en plena faena cuando se escuchó toser de una anciana. Carla y su pareja pensaron que era su hermana y viceversa. Pero pasado unos minutos, los tosidos aumentaban, por lo que las parejas salieron corriendo, avivaron el fuego, pero no había nada. Estaban extrañados. Cuando estaban por devolverse a sus tiendas, de la nada apareció una abuelita de cabellos blancos. Amablemente pidió comida mientras los jóvenes temblaban de la impresión. El fuego ardía y la anciana cada vez más se les acercaba. «Agua, comida, comida», repetía. «Por favor, estoy ciega, me he perdido, estoy ciega», repetía. Entonces Carla, sin pensar, insultó a la abuelita. En segundos los 4 empujaron a la anciana, tirándola en el suelo. Los jóvenes fueron más abusivos.
le echaron tierra, lanzándoles decenas de groserías, hasta le orinaron mientras las mujercitas reían y reían. La abuelita gritaba de dolor y al fin como pudo se alejó llorando y gritando. Nunca saldrán de este lugar. Ahora verán lo que en la muerte hubieran visto por malos. Repitiendo esas palabras se perdió entre los arbustos. Los 4 jóvenes se reían a carcajadas. Anciana loca, a ella le queda poco tiempo y verá a los muertos caminar. Seguían burlándose. Había pasado muchas horas hasta que despertaron, pero que aún estaba oscuro. Trataron de levantarse, pero se dieron cuenta que sus ojos estaban cosidos con alambre, o eso parecía, y estaban prácticamente cicatrizadas. El pánico se apoderó de los jóvenes, quienes se maldecían entre sí, que la anciana seguramente volvió y nos hizo esto. Lloraban. Gritando de dolor, jalaban los alambres que estaban en sus ojos. Sus sangres corrían. Los gritos eran desgarradoras, pero era la única forma de liberarse y volver a ver. Finalmente lograron descoserse, y cuando abrieron los ojos vieron monstruos, espectros, demonios que les abrazaba, que les miraba, riendo. Algunos los llamaba para que los sigan, y otros estaban comiendo carne cruda. Estos parecían zombies. Las parejas gritaban y corrían, pero los demonios no se alejaban. Parecían que estaban impregnados en sus ojos o a sus cuerpos. Ahora no querían tener ojos, así que agarraron un tallo y se autolesionaron, sacándose por completo sus ojos. Y a pocas horas después murieron desangrados. La mujer desconocida que le gustaba morder en la cama. Perla Dorada, así se llamaba la discoteca de una pequeña ciudad donde cada fin de semana se llenaba de jóvenes y señoritas. Bailaban hasta altas horas de la noche y bebían grandes cantidades de licor. A Perla Dorada solía asistir una hermosa mujer de aproximadamente 23 años, vestida de color negro con unas botas relucientes y un peinado que casi tapaba toda su cara pálida. El bartender cuenta que la moza llegaba y siempre pedía el mismo trago, caminaba cual una modelo para sentarse en un apartado al final de la discoteca. Al inicio pensaban que en cualquier momento llegarían sus amigos, pero nunca fue así. Porque conforme avanzaba la noche, la bella mujer se adentraba entre los jóvenes y en poco tiempo ya se encontraba acompañada. Unas horas más tarde, la bella mujer ya se encontraba a besos y se retiraban rápidamente. Así había ocurrido por varios fines de semana. Nadie sabía de dónde salía o llegaba la mujer, tampoco sabían cómo se llamaba. Lo único que sabían de que los jóvenes que se iban con ella no volvían a la discoteca y si regresaban no se acercaban a la mujer que bailaba como una diosa. La mayoría de los jóvenes del centro nocturno ya sabían que no debían acercarse a ella. Si alguien nuevo preguntaba por qué no querían salir con la moza, solo atinaban a decir con voz quebrantada: con ella nadie puede. Pero cierta noche antes de entrar a la discoteca, uno de los jóvenes convocó a una especie de reunión para los que habían salido con la mujer desconocida. Ahí confesaron que la joven les había llevado a un lugar muy lindo,
una pequeña habitación iluminada con velas, la cama roja con atuendos negros. Allí prácticamente abusaban de los jóvenes. Uno de ellos dijo que la mujer era extremadamente sádica y masoquista. Estábamos a punto de hacer el amor, yo desnudo y ella también, cuando de pronto fui amarrado del cuello a un poste o tubo. Enseguida ella se hacía cortes en la piel, a mí me caía golpes de alambres. Tenía fuerza sobrenatural, decía. Como prueba tengo heridas en mis partes íntimas que más parecen rasguños, hasta casi muerde mi miembro, relató el asustado galán. El otro contó que a ella le gustaba autolesionarse antes de hacer el amor. Me pidió que le golpee, que le haga heridas en sus partes íntimas antes de hacer el amor. Lo extraño es que parecía que no sangraba, o tal vez sí, porque yo sí estaba sangrando. Es que a mí me amarró en la cama. Ahí fui torturado, me mordió mis genitales, pero de algo estoy seguro. Es el mejor sexo que tuve en toda mi vida, afirmó. Eran 8 jóvenes que estaban presentes en la reunión, los que relataban haber pasado una noche con similares actos. Todos tenían heridas casi en todo el cuerpo, tanto que no querían volver a la discoteca. También afirmaban que la mujer con su dulce voz les había amenazado. Si es que hablaban de ella, les llevaría a vivir para siempre a su casa. Entonces uno de ellos sugirió entrar al centro nocturno y secuestrarla para torturarla, para que no vuelva a abusar de los jóvenes incautos que seguían cayendo. Pero de inmediato fue negado tal propuesta, porque no funcionaría. Además, seguro sería notorio y la policía se meterían en problemas. Entonces uno de los jóvenes entró a la discoteca, pero aún no había llegado la mujer. Después de una larga espera, por fin apareció como saliendo del baño o de la nada. Reluciente como siempre, fue al bar y agarrado su copa se fue al lugar de siempre, al fondo de la discoteca. Casi temblando se acercó el joven. Ella, al verlo sin palabra, le empezó a besar. Bailaron cual enamorados mientras el joven sudaba frío. Finalmente salieron abrazados. Los asistentes miraban, hasta le siguieron hasta la puerta. Tomaron un taxi y pronto llegaron a una habitación. Esta vez no había tubos ni alambres, solo la cama. La mujer estaba excitada, con el pelo suelto, y de la nada sacó alambres, cuchillos y cuerdas para amarrar a su amante, que permanecía tendido como muerto. Empezó a hacer movimientos extraños y agarró el cuchillo. En eso, de un golpe abrieron la puerta de la habitación. Eran los 7 de la reunión. Todos portaban machetes y sables. Intentaron golpearla, pero la fémina se subió a la cama. Gritaban: te vamos a hacer gritar, te haremos el amor, mami. Ahora te haremos heridas como tanto te gusta. Mientras afilaban los machetes, la mujer permanecía encima de la cama, bailando con movimientos extraños. Dio un grito, miró hacia la pared y caminó traspasando sin problemas. Solo quedó sus prendas. Los jóvenes quedaron pálidos, tirando sus machetes. Aún temblando, rebuscaron entre sus prendas. Allí encontraron un documento de identidad deteriorada, con el retrato de la mujer, y ahí decía Flavia Bardales Talavera. Los jóvenes habían planeado convenciendo a uno de ellos para llevarla al hotel donde pensaban abusar de ella, para que escarmiente, pero lo que esa noche descubrieron iba más allá de sus suposiciones y venganza. Flavia Bardales Talavera había sido asesinada por su novio.
Las investigaciones concluyeron que el novio sufría el trastorno masoquismo y sadismo, que en uno de los actos íntimos se le había pasado la mano, matándola y posteriormente huyendo del lugar. También decía que fue que en esa discoteca había conocido a su novio. El varón nunca fue capturado y suponían que por eso el espíritu de ella andaba por la tierra buscando a su agresor. Tiempo después la discoteca quebró porque cada vez que los jóvenes entraban salían con dolor de cabeza. Por otro lado, un residente de otra ciudad, a cientos de kilómetros, contó que pasó una noche con una mujer de características similares y que le gustaba actos de masoquismo en la cama. La puerta que siempre estaba abierta. Ángela era una mujer viuda que vivía con sus 3 hijos, uno de 4, el otro de 6 y el mayor de 12 años de edad. Su difunto marido le había dejado el departamento de 4 habitaciones en donde habían vivido siempre. Al principio usaban las 4 habitaciones, pero luego los pequeños ya no querían dormir solos, así que se fueron a dormir con su madre, mientras el de 12 años conservaba su habitación. Una de las habitaciones fue convertida en sala para hacer tareas escolares y libros, y la otra fue acondicionada en salón de juegos para los pequeños. Durante el día, los pequeños jugaban en la mencionada habitación, dejando absolutamente desordenado para la noche. La mujer, al ver este desastre, solo se limitaba a cerrar la puerta para ordenar al día siguiente. Los pequeños se dormían a las 7 de la noche, mientras la mujer se quedaba en la sala mirando televisión hasta altas horas de la noche, a veces hasta las 3 de la mañana. Cierta noche los pequeños se habían ido a dormir, incluido el mayor. Entonces la mujer empezó a mirar la vieja película que miraban cuando aún vivía su esposo. Cuando terminó el video ya había pasado 2 horas y era más de la 1 de la mañana. Entonces la viuda deprisa se aprestaba a entrar a su dormitorio cuando notó que la sala de juguetes estaba abierta. Le pareció demasiado extraño porque ella misma lo había cerrado solo hace unas horas atrás. Además estaba al costado de la sala. Un poco asustada juntó la puerta, se aseguró que esté bien cerrada y se fue a dormir. No había pasado ni 1 hora cuando el más pequeño de sus hijos se levantó pidiendo agua, así que la madre salió a la sala en busca de su mamadera. Cuando prendió la luz casi se desvanece. La sala de juguetes estaba abierta como hace un rato. «Estoy segura que la cerré», murmuró la mujer. Caminó hasta la habitación y de nuevo juntó la puerta. Por un momento pensó en algo paranormal, pero se dijo que eso no existía, que solo en la televisión pasaban, que eran simplemente trucos, o tal vez no la había cerrado como pensaba. Retornó a su habitación, el pequeño tomó agua y se durmieron. 8 de la mañana se despertaron. La mujer fue la primera en salir a la sala. Vaya que el salón de juguetes estaba abierto de nuevo. Ahora sí estaba asustada, entró y buscó cada detalle, pero no había nada más que los juguetes desordenados que había visto la tarde anterior. Entonces de nuevo pensó que era una simple coincidencia o el viento, aunque no había ninguna ventana cerca. Ordenó los juguetes y ya en el desayuno recordó que cuando aún vivía su marido había noches en que el refrigerador amanecía abierto. En ese entonces se echaban la culpa uno al otro, hasta discutían por ese detalle. Pero la viuda era incrédula, así que se olvidó del tema, despachó a la escuela a su hijo y empezó a hacer llamadas, ya que en eso consistía su trabajo. La noche había llegado, hora de la cena,
Una vez más los pequeños se fueron a dormir mientras la mujer se quedó en la sala mirando televisión. Esta vez el salón de los juguetes estaba bien ordenada y cerrada. La mujer miraba un canal de noticias. Un accidente de tránsito se suscitaba en alguna parte de la ciudad. Las sirenas de las ambulancias se escuchaban cuando de pronto escuchó el llanto de bebé. Creyó que venía de la televisión, pero un minuto más tarde la puerta del salón de juguetes estaba abierta. Entonces la mujer se asustó, se erizó su piel, quería llamar a su cuñada, pero pensaría que no puede con los pequeños, así que se encerró en su dormitorio junto a sus 3 hijos. En la mañana siguiente nuevamente la puerta estaba abierta. El pequeño de 4 años, que no entendía por qué estaban asustados, se fue corriendo al salón de juguetes para jugar como estaba acostumbrado. La mujer no podía hacer nada. Empezó a preparar el desayuno, cuando de pronto escuchó que su hijo reía con alguien, aunque siempre lo hacía, pero esta vez estaba asustada, así que se acercó sin hacer bulla y la observó por la ventana. Vio cómo su pequeño hacía movimientos como si discutiera con alguien. Además jalaba los juguetes como atajándose, pero no había nadie. Un engaño sacó al pequeño de su departamento y se marchó donde su cuñada y le contó lo que había ocurrido. Además, los 17 años que había vivido, siempre aparecía algún objeto fuera del lugar. Por eso a veces discutían con su marido, pero lo habían ignorado por completo si algún ente movería las cosas. Esa mañana acordaron instalar una cámara y así fue. Al día siguiente los resultados les dejó con la boca abierta. Cada vez que ellos no estaban, 2 pequeñas entraban al salón de juguetes e intentaban jugar y mover las cosas. Pero lo más escalofriante era que el quien abría la puerta del salón de juguetes era su esposo. Las siluetas eran claras. La mujer se quedó más que asustada, ya que jamás había imaginado tal cosa. Esa noche se fueron a dormir a la casa de su cuñada y en los días posteriores indagaron a quién había pertenecido ese departamento antes de que lo comprara su marido. Entonces descubrieron que en ese departamento había vivido la amante de su marido, con quien había tenido 2 pequeñas, quienes habían muerto en un accidente de tránsito. Ahora todo tenía sentido. Las niñas penaban y su padre había regresado para cuidarlas. La viuda y sus hijos volvieron al departamento solamente para realizar una especie de exorcismo para que descansen en paz las almas y recoger sus cosas, y se fueron a vivir a la casa de sus padres. Amanda se llamaba la anciana que se había mudado a un pequeño pueblo de pocos residentes, donde todos se conocían, donde todo se sabía, en donde por muchos años los vecinos habían convivido de forma pacífica. Cuentan que no había muchos autos, uno que otro auto Volkswagen escarabajo circulaba por sus callejones. En la estación de policía solo había un efectivo que, por ser un pueblo sin problemas, el hombre de uniforme se encontraba aburrido y subido de peso. La llegada de la anciana Amanda había asustado a los niños porque la vieja tenía arrugas en toda la cara, ojos hundidos y una nariz que parecía de un loro. Cuando se acercaban, por alguna razón, la anciana emanaba un olor que espantaba hasta las moscas. El pequeño pueblo en donde por años había reinado la tranquilidad, que sus noches habían sido silenciosas como de ultratumba, hasta los pocos perros que había no ladraban. Con la estadía de la anciana Amanda,
El pueblo tranquilo estaba envuelto en zozobra y desespero. Cuando se sumaba la noche, se escuchaban llantos y gritos desgarradores de niños que pedían auxilio. Los mismos que empezaban de poco a poco, llegando a ser insoportable a las 00 horas. Luego volvía el silencio sepulcral al pueblito. Los vecinos más cercanos durante 3 noches trataron de descubrir de qué niños se trataba, pero no tenían resultados. En el 4.º día avisaron al alguacil, quien incrédulo visitó a la anciana preguntando por los niños que lloraban por las noches. Pero la anciana Amanda no respondía, solo movía la cabeza, dando a entender de que no sabía de lo que estaba hablando el alguacil. Entonces el uniformado ingresó a la casona, registrando todos los rincones, pero no había nada ni rastro alguno. Se marchó enojado porque pensó que había sido burlado por los vecinos. Pero esa noche continuó los quejidos, las desgarradoras llamadas de auxilio de las vocecitas de pequeños que parecían gritar diciendo: no, abuelita, duele, duele, duele. Los llantos eran acompañados de gritos de la vieja, golpes y por ratos se escuchaba que afilaba cuchillos. Los perros ladraban que casi toda la cuadra se mantenía despierto. Algunos vecinos querían entrar a la casona y descubrir en dónde tenía escondido a los pequeños. Caminaban, pero ya cuando estaban por llegar a la puerta, todo se calmaba. 00 horas, por fin volvió la tranquilidad. Las luces de la casona de la anciana Amanda se apagaron. Los vecinos estaban consternados, enojados por la impotencia de no poder hacer nada frente a los llamados de los pequeños. El alguacil ya no respondía. Entonces tendrían que viajar cientos de kilómetros para denunciar, pero tal vez no les haga caso. El caso estaba perdido. Muchos de los vecinos estaban de acuerdo para entrar a la fuerza a la casona mientras gritaban los niños cuando sombras de tortura se notaba por las viejas cortinas. Entonces quedaron en que la noche siguiente entrarían a la casona para rescatar a los pequeños y tendrían suficiente prueba como para encerrar a la vieja para siempre. A las 6 de la mañana, un grupo de policías de la ciudad llegaron a la casona de la anciana. El golpe de la puerta se escuchó, pero no daba señales, entonces entraron a la fuerza rompiendo la puerta. En minutos la anciana estaba enmarrocada y subido al auto de los policías. Los vecinos se habían juntado para presenciar la detención. Además estaban esperando el rescate de los niños que lloraban por las noches. Hasta el alguacil se había sumado al chisme, aunque estaba metido entre los uniformados. Pero sellaron la puerta de la casona para marcharse. En eso uno de los vecinos alcanzó a los policías y con desespero denunció que la anciana tenía secuestrado a varios niños que por las noches eran maltratados y pedían auxilio. El efectivo a cargo respondió diciendo: la anciana había vuelto a su casa después de varios años huyendo de la justicia, porque hace 3 años había asesinado y cocinado a sus nietos de 2, 5 y 7 años respectivamente, siendo calificado como el horror más grande de los últimos tiempos. ¿Que no leen periódicos?, preguntó. Esto dejó frío a los vecinos, de manera que no había ningún niño ni nadie, solo la anciana había permanecido escondida.
Entonces recordaron que hace años en el periódico decía que una abuela había cometido tal acto tras celebrarse el Día de las Brujas, porque quería adquirir el poder más alto entre las hechiceras. Cuentan que en cada escondite que la anciana elegía, las almas de los niños penaban para que ella sea descubierta y capturada. Un tiempo después de la captura de la anciana Amanda, en el periódico de blanco y negro ilustraba la noticia que la vieja había sido torturada y quemada viva por las internas de la cárcel donde fue recluida. Era una tarde de verano cuando una familia de 4 personas regresaba de la playa en su autoplomo con ventanas polarizadas. Se escuchaba la música y las risas de la madre y los pequeños mientras el papá conducía a unos 100 kilómetros por hora. El hijo mayor ya tenía 10 años y la bebé Loreto de 7 años. Ambos hermanos estaban contentos en el asiento posterior, riendo y recordando lo hermoso que fue ese día, el mar, los cangrejos, el almuerzo, pero sobre todo los chapuzones que se habían dado toda la familia. Después de todo, había pasado 3 años desde la última vez que habían viajado a la playa porque vivían en una ciudad alejada del océano. La distancia a recorrer era de aproximadamente de 4 horas. Por eso quizá el padre aceleraba y aceleraba mientras llegaba el ocaso. Solo faltaba unos 30 minutos para llegar a la ciudad, cuando se percataron de una fila de autos detenidos y muchas luces de ambulancias y de patrullas. Al llegar al lugar, lo que veían era atroz. Había 4 autos estacionados y sus ocupantes, junto a los policías y médicos, trataban de rescatar a una persona aún con vida dentro de los fierros retorcidos. El único sobreviviente del accidente, que gritaba de dolor porque los 3 ocupantes, incluido el conductor, estaban regados en la carretera hasta con las vísceras afuera de sus entrañas. El padre estacionó el auto con luz intermitente encendido y dijo que ayudaría para salir rápido del tránsito interrumpido, dado que la carretera era de una sola vía y por desgracia estaban en una curva y a orillas de una pendiente de unos 100 metros adentro. La madre y los pequeños se quedaron en el auto, pero dentro de poco entró la curiosidad a la progenitora, quien, indicando a sus hijos que permanecieran quietos, salió del auto a ver de cerca lo que estaba pasando. Ya estaba alejada unos 25 metros cuando un auto que venía a gran velocidad impactó, generando gran ruido y llanto de los pequeños. La madre corrió despavorida en busca de sus hijos, pero por suerte los 2 permanecían en el auto. El único daño que tenía era el vidrio posterior astillada y las puertas abiertas. Los policías y el padre llegaron, pero felizmente el auto solo había sufrido daños en el vidrio, la pintura y las luces posteriores. Los policías detuvieron al conductor del auto que impactó, quien estaba absolutamente ebrio junto a un amigo. Este, al ser detenido, gritaba: «¡Están muertos, están muertos, están muertos! No es lo que parece». Los padres abrazaron a sus hijos. La ambulancia ya se había marchado rumbo al hospital. La vía había quedado habilitada, así que se marcharon asustados y callados. La madre sentía culpa por haber dejado a sus pequeños solos en el auto y el padre también por haber salido para prestar ayuda. Llegaron a la casa, los pequeños estaban con sueño. La madre ofreció leche, pero no quisieron. Cada uno fue llevado a su habitación. La pequeña Loreto abrazó a su padre tanto como jamás lo había hecho, y el varón solo miró fijamente y se durmió. Loreto dijo casi entre sueños: «Mami, por favor, ¿recoges mis muñecas?».
y quedó profundamente dormida. Los padres estaban impactados, hasta hubo una pequeña discusión, hasta que se quedaron dormidos también. Siete de la mañana. Sirenas de una patrulla se escuchó en el barrio residencial, cosa que no había sucedido por varios años. El padre salió acelerado como si alguien lo llamara, o simplemente notó que la patrulla se detuvo en la puerta de su casa. Abrió la puerta y con asombro vio que un policía se acercaba. «Buen día, oficial. ¿Sucede algo?», preguntó. «Entiendo su tristeza, señor Sepúlveda. Mi más sentido pésame. Me imagino que no han podido descansar. Los cuerpos fueron encontrados en el fondo de la pendiente. Estamos a la espera de los forenses y el fiscal para el levantamiento de los cadáveres», dijo el uniformado, tomando unas muñecas que eran de su hija Loreto. El padre dijo: «No entiendo. ¿De qué está hablando?». «Entiendo su estado. Ahora sus hijos están en el cielo», acotó el uniformado. El padre corrió a la habitación de sus hijos, primero donde Loreto, pero la cama estaba tendida tal como solían dejar en las mañanas. El pequeño tampoco estaba en su habitación. El padre y la madre desmayaron, que de inmediato fueron trasladados al hospital de la localidad. Horas más tarde, los dos pequeños fueron rescatados del lugar del siniestro. Los cuerpecitos estaban irreconocibles. Semanas más tarde, la investigación llegó a la conclusión de que los pequeños salieron del auto a pedido de Loreto, quien había guardado sus muñecas en la cajuela. Pero al ser alumbrados por la luz del auto que impactó, resbalaron a la pendiente. Además, los forenses determinaron que los dos pequeños murieron casi a las 5 de la mañana. Por su parte, el piloto del auto que impactó, el mismo que gritaba que están muertos, dijo haber visto a los pequeños caer a la pendiente. Mi mamá se olvidó de mí. Tabito era un niño de 5 años. Se caracterizaba por su nobleza y actitud servicial. Un día la madre de Tabo decidió cambiarlo de kinder porque el otro estaba a mucha distancia de su casa. Tabito, triste pero emocionado, se preparó para su primer día de clases. Durante el receso no tuvo mucha suerte para hacer amiguitos. Solo un pequeñito se le acercó a platicar con él. «¿Cómo te llamas?», dijo Tabito. «Manny, me llamo Manny», respondió el niño. Comenzaron a jugar y platicar. Se acercaba la hora de salida y Manny empezó a llorar. «¿Qué tienes, Manny? ¿No te da gusto que por fin viene mamá por ti?», preguntó Tabito. «Mi mamá ya no viene por mí. Me he parado en la puerta esperando que la profesora diga mi nombre para salir, pero nunca lo dice. Regreso con miedo a la casita y me escondo toda la noche para que la oscuridad no me dé miedo». La maestra gritó el nombre de Tabito. Este se fue a la entrada donde su mamá lo esperaba. En la casa le contó a su mamá lo que Manny le había dicho. La mamá le dijo: «Seguro es una broma, no hagas caso, todas las mamás siempre vamos por los niños». Segundo día de Tabito en el kinder. Durante las clases Tabo nunca veía a Manny, solo lo encontraba durante el receso y a la hora de salida. Este día Manny estaba llorando. «¿Qué tienes, Manny? ¿Por qué lloras?», preguntó Tabito. «Ya no quiero seguir aquí. Me he tratado de escapar, pero no puedo. Es como si estuviera encerrado y no puedo regresar a mi casa. Extraño a mi mami, a mi pececito y mi cama».
A lo que Tabito le dijo: mi mamá dice que todas las mamis siempre vienen por los niños. La mía no, respondió Manny, la mía no ha venido desde hace muchos días. Entonces la maestra comenzó a notar actitudes raras de Tabito y mandó a llamar a la madre y le dijo: he notado que Tabo habla solo, no socializa con nadie. En hora de recreo y salida se encierra en la casita del patio y habla solo ahí dentro. Nadie quiere ser su amigo, les da miedo que Tabo hable solo. La mamá de Tabito, un poco extrañada, le dijo: hablaré con Tabo, mañana regresaré con usted y le platico lo que me diga. En casa la madre de Tabito habla con él sobre todo lo que estaba pasando en la escuela. Al terminar la conversación, la madre, sorprendida pero segura, creyó en las palabras de su hijo diciéndole: esto se lo vas a contar a tu maestra el día de mañana. Yo te creo y yo te voy a acompañar. Llegó el día de clases y la maestra se sentó para escuchar lo que Tabo tenía que decirle y fue así: yo no hablo solito, mi amigo Manny es el que siempre está conmigo en la casita. Él tiene miedo porque su mamá no ha venido a buscarlo a la escuela. Quiere ir a su casa y extraña a su mamá. Si quiere, vamos y que él se lo diga. La maestra, paralizada, le dijo a Tabito: yo te creo, puedes ir a jugar al patio, me voy a quedar con tu mamá un rato más. Entonces la maestra relata lo siguiente: Manny era un pequeño de 4 años, estaba en este kinder hasta hace un año que falleció. Él murió en esa casita de un paro cardíaco fulminante. La madre estaba devastada, los doctores no pudieron hacer nada y desde entonces no supimos nada más de su mamá. La escuela mandó apoyo psicológico a la casa de Manny, pero la madre se negó a recibirla. Me sorprende mucho que Tabito sepa de Manny. Esto pasó hace un año y es imposible que él supiera de este niño porque aún no estudiaba allí. Y para todos los niños, Manny se cambió de escuela. La madre de Tabo, con más seguridad, decidió apoyar a su hijo. Tabo dice que tiene una misión, que Manny le ha pedido buscar a su mamá para que venga por él a la escuela y se pueda ir. Yo quiero apoyarlo. ¿Me pueden dar la dirección? Le prometo que si mamá de Manny no quiere hablar, no molestaremos más. La maestra, después de ver lo que pasaba, no tenía explicación. Accedió a darles la dirección para que Tabo pudiera seguir con su misión. Luego de que la maestra le dio la dirección a la mamá de Tabito, esa tarde misma fueron a buscarla. Al tocar la puerta, una mujer demacrada, pálida, fachosa, con ojos hinchados y un oso de felpa en su mano, abrió la puerta con mal humor. Tabito, al ver ese oso, inmediatamente dijo: «Ese debe ser Puchis». La mamá de Manny cerró inmediatamente la puerta y entró llanto. Solo se escuchó gritar: «¡Largo!». El día siguiente volvieron a insistir con la misma ropa del día anterior. Abre la puerta y antes de cerrarla, Tabito dice: «Espere, mamá de Manny. Yo conozco a Manny y él me pidió que le dijera algo a usted». La señora se agacha y le dice: «¿Estudiabas con él?». La madre de Tabo le explica que el niño llegó apenas a ese kinder y no se conocían antes, pero que la maestra y los niños lo miraban hablar solo y el pequeño afirmaba que hablaba con Manny. Así pasaron varias semanas, mientras Tabo le mandaba recados de Manny a la madre. Esta comenzó a sanar muchas heridas al comenzar a saber de cosas de su fallecido hijo. Tabito le dijo: «Señora,
Manny quiere que vayan por él a la escuela. Todas las mamis van por sus hijos y Manny ya se quiere ir. Extraña su puchis, su camita, su hora de cuentos y un beso de buenas noches. Después de tanta convivencia y detalles que Tavo le daba a la madre de Manny, accedió a ir a la escuela por él. Temprano Tabito y Manny se encontraron en la casita de siempre, platicaron por última vez, rieron y compartieron último intercambio de palabras. La maestra comienza a nombrar a todos los alumnos por los cuales habían llegado: Marcos, Alex, Jania, así sucesivamente hasta que menciona a Tabito y Manny. Sus mamás han llegado. Emocionado, Manny corre a la puerta, abraza a su maestra, a quien le recorre un frío en el vientre. Manny se acerca a su mamá, a quien no había visto en mucho tiempo. La madre pudo sentir esa conexión única con su hijo. Se agacha y un escalofrío apacible recorre todo su cuerpo, aunque no podía verlo. Ella podía sentir a su hijo abrazándola. Tabito vio alejarse a su mejor amigo Manny y su madre. Con una gran sonrisa en ambos, Tavo solo dice: de nada. En la casa de la madre de Manny, ella sigue la rutina de cuando tenía vivo a su hijo. Llegan a casa, acomodan su mochila en la sala y se sientan en el mueble a platicar cómo ha ido en su escuela. Después sirvió 2 platos de comida, se sentaron en la mesa y ella comió como si nada estuviera pasando. Pasaron un día común, como cualquier otro, a pesar de no poder verlo. Ella podía sentirlo. Sentía ese frío pero lleno de amor. No quería que el día acabara. Pero las horas pasaron y llegó la hora de despedirse. La noche había caído, la madre se fue a la habitación de Manny, que estaba levantada y lista para recibirlo. La madre se sienta a orillas de la cama, lee un cuento como solía hacerlo. Este era un niño que tenía que hacer un largo viaje, pero su mamá no podía acompañarlo. Él tenía miedo, pero entonces descubrió algo muy importante, que su mamita siempre lo iba a amar, aunque él no pudiera verla. Aunque pase mucho tiempo o poco, la mami siempre volverá por él. Saca de un costado de ella a Puchis, el osito de felpa de su hijo. Entre lágrimas le desea las buenas noches. En ese momento la madre dejó de sentir ese frío que la acompañó en todo el día. Manny había conseguido paz y se había marchado para continuar amando a su mamá en el más allá. Hasta pronto.